La señora Lina Arbeláez lleva más de 15 años de trabajo en el desarrollo e implementación de políticas públicas en inclusión económica y social para comunidades vulnerables y base de la pirámide. Formó parte del equipo que ayudó a elaborar los códigos para los salarios justos en el sector textil de la China. En Colombia, entre otros, ha diseñado y desarrollado las políticas públicas para la lucha contra la trata de personas, para el empleo y el empoderamiento económico de las víctimas del conflicto armado colombiano, así como la política pública nacional para la inclusión laboral de mujeres. Es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con una especialización en Derecho Público de la misma institución académica y con un máster en Administración Pública del programa conjunto de Sciences Po Columbia y LSE. Actualmente es la gerente nacional de reducción de pobreza e inequidad para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Les recordamos que al final de esta ponencia tendremos micrófono abierto para que ustedes puedan preparar sus preguntas a nuestra conferencista. Y de este modo damos paso a la señora Lina Arbeláez. Recibámosla con un fuerte aplauso. Como nuestra amable host me presentó, mi nombre es Lina Arbeláez, soy la gerente nacional de reducción de pobreza e inequidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Primero que todo quisiera dar las gracias infinitas a fundarse a la oficina del PNUD en Honduras y a todos ustedes por tener la amabilidad de oírme. No siempre es fácil y espero que esto no sea un monólogo que los aburra, sino que por el contrario podamos construir de manera colectiva, obviamente, una ruta para entender qué son los ODS, cómo se comen, cómo se diferencian de otros conceptos que hemos venido abordando como sociedades. Yo quería empezar por mostrarles este timeline, esta hoja del tiempo, donde está la palabra filantropía, donde está el concepto de responsabilidad social empresarial y valor compartido. Ustedes aquí son el sector privado. Quiero ver manos, ¿quién ha aplicado, oído y visto alguno de estos conceptos? Bastantes manos. ¿Alguien se atreve a decir por qué hemos tratado como comunidad y como sociedad de construir una metodología de cooperación en los últimos 40 años? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué hemos llegado a hablar de filantropía o de responsabilidad social? Porque somos empáticos, porque somos solidarios, porque muchas veces nos gusta ponernos en los zapatos del otro y decir: yo no quisiera estar ahí y voy a ayudar, voy a colaborar, voy a construir una ruta para cambiar esa estructura. Si alguien cree que esa no es la razón, también me lo cuenta. Pero la diferencia precisamente de los ODS es que después de Río+20, los líderes mundiales, y cuando digo líderes mundiales, no solamente estoy hablando de los gobernantes, sino de los líderes del sector privado, de los líderes de la academia, los líderes de la sociedad civil organizada y de la cooperación internacional, se sentaron a pensar cómo cambiamos la lupa, las gafas con las cuales hemos venido pensando en el desarrollo como universo. Y esta razón, o esta vez, la razón iba más allá de la mera solidaridad. En palabras del exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estableció que la razón es porque no hay plan B. Y no hay plan B porque no hay planeta B. Entonces la razón para abordar los ODS es que necesitamos encontrar una manera alternativa de ser económicamente viables. Claro que sí,
Como lo decía Milton Friedman, yo no puedo decirle a la empresa que sea socialmente responsable si primero no es económicamente viable, y eso lo entendemos. Pero que sea socialmente sostenible y ambientalmente responsable. 3 pilares fundamentales que parecen evidentes y obvios, pero desafortunadamente no los hemos podido poner a marchar de manera conjunta. Aquí hay una frase de Woodrow Wilson y dice: un hombre puede dar algo mejor, sí, eso es posible, que su vida. Puede dar su espíritu vivo a una causa que no sea fácil. Y eso es la Agenda 2030. Es una agenda ambiciosa, pero realizable. Es una agenda que exige que trabajemos de manera colectiva en pro de un cambio, de sentarnos y decir qué queremos como país, qué queremos como sociedad, cuál es esa hoja de ruta que vamos a tener entre todos para hacer desarrollo, para generar prosperidad. En Colombia hicimos un análisis de hay 17 objetivos, como Eduardo ayer en su gran conferencia nos lo mencionaba, y aquí vamos a tener algunas cosas que él dijo, voy a probablemente repetir o recordarles, y otras nuevas. 17 objetivos con 169 metas. En Colombia hicimos un análisis de las 169 metas. 88 de esas 169 metas no se pueden cumplir si el sector privado no se monta en el bus. Y no estamos diciendo que porque es una responsabilidad o no del Estado, del gobierno. Claro que sí. Pero ¿quién tiene, y les hago una pregunta, quién tiene el acceso directo al recurso humano en un país? ¿Quién tiene la habilidad para hacer research y para activar la tecnología? Investigación y tecnología. ¿Quién tiene la capacidad de experimentar? ¿Y quién tiene los recursos? El sector privado, la academia. Y esa combinación de fuerzas, la diversidad que podemos generar a través de la sumatoria de diferentes visiones, es lo que le genera a una comunidad dividendos, riqueza. Y los ODS precisamente se centran en las personas, en el planeta y en la prosperidad para lograr la paz y las alianzas. Vuelvo y repito, 88 metas de las 169 no se logran si ustedes no se montan al bus. Siempre sobreestimamos el cambio que ocurrirá en los próximos 2 años, pero subestimamos el cambio que ocurrirá en los próximos 10. Bill Gates. Y yo creo que aquí es donde el sector privado juega el rol más importante. Porque es el sector privado quien puede y debe, por la propia naturaleza de su negocio, tener una labor de análisis en prospectiva. Vamos a mirar hoy, en esta conferencia, donde espero que no sea un monólogo como va, casos para Colombia, de cómo el sector privado ha empezado a vincularse con los ODS y hemos logrado cambios estructurales. Aquí voy a pasar 2 slides muy cortas en donde voy a repetir puntualmente cosas que Eduardo dijo ayer. La primera es que los ODS son una hoja de ruta para encontrar oportunidades de negocio. El segundo es que es un marco para medir esa contribución que el sector privado hace a la sociedad. Es una oportunidad para que las empresas ganen con un propósito. Y es una herramienta para reportar el valor de sus iniciativas al desarrollo. Esto puede sonar a teoría, y ¡ay, qué palabras tan bonitas! Sí, claro, cómo no. Pero
lo que vamos a ver a continuación son ejemplos claros de 5 sectores que han venido trabajando con esto en la cabeza en Colombia, para que sirvan como como un elemento atractivo para que miremos si es posible y si esto genera o incentiva a mayores oportunidades y a mayores propuestas de proyectos para trabajo conjunto que cambien la manera en cómo visionamos el desarrollo. Entonces, generar nuevos ingresos. Cuando vemos oportunidades, uno, para diferenciarnos de la competencia, pero también para crecer en el mercado. Alguien aquí hace 25 años, no lo voy a poner tan lejos, 10 años, se hubiera imaginado que podía ir a Nueva York y quedarse en la casa de alguien que la alquilaba por una plataforma que se llama Airbnb. Los hoteles no se lo esperaban. Si los hoteles se lo hubieran esperado y hubieran trabajado bajo la perspectiva de prospectiva, tal vez hubieran estado preparados para la competencia. Tal vez hubieran abierto elementos para competir. Alguien aquí se imaginó que podíamos acceder, como lo dice su misma propaganda, a un conductor personal y privado todos los días de nuestra vida, como lo ofrece la plataforma Uber. Hace 10 años no lo hubiéramos hecho, porque teníamos temor. Ayer precisamente me viajé al lado de un millennial, puede decirse, que me decía, mire, es que en 1999 la gente tenía miedo de meter sus datos de la tarjeta de crédito para comprar por internet. Hoy estamos hablando de bitcoins. Claro, hemos evolucionado y a un ritmo que ni siquiera nosotros no lo esperábamos o estábamos preparados. Eso es nuevos negocios. Pero a la vez podemos empezar a captar y retener talento. Mucho se viene estableciendo que los millennials no se quieren quedar en los trabajos por más de un año, ¿cierto? Mucha gente dice, no, es que los jóvenes, ¿para qué vas a emplearlos si no se va? O que tienen una nueva estructura y pensamiento. Nos hemos sentado a pensar cómo los retenemos o cómo migramos de un contrato laboral como lo conocemos hoy en día a un contrato laboral como se espera que exista en el 2050, si es que existe. Y ya vamos a lo de la cuarta revolución industrial con los ejemplos que traemos. Un tema de incrementar la resiliencia de la cadena de proveedores. Podemos incluir en esa cadena de valor del negocio a proveedores que antes no teníamos en mente. Generar interés de los inversionistas. Claro, si somos sexy, si somos atractivos, si vemos el futuro, esto llama la atención. Y obviamente, y ayer lo decía Eduardo, puede garantizarnos un tema de licencia para operar. Las 5 casos que vamos a ver del tema colombiano están en el sector de salud, en el tema de desarrollo rural, en el elemento de igualdad de género, en industria e innovación y en servicios financieros. Aquí para decirles que si bien estos representan un ODS, a propósito no los pusimos al lado, porque en Naciones Unidas y específicamente en el PNUD se ha desarrollado una estrategia de combos y es cómo logro apuntarle a un ODS pero tener impacto en otros que son necesarios para impulsar el desarrollo en mi comunidad. El ejemplo es el ODS 5, equidad de género. Nosotros podríamos pensar que la equidad de género es un tema netamente de igualdad entre hombres y mujeres para los derechos.
Pero ustedes, como en mi país, tienen a una población que representa más de la mitad de la población, las mujeres. ¿No es ineficiente no vincularlas al mercado laboral, al sistema productivo, en términos de eficiencia económica? Entonces, lo que yo quiero decirles es que ese ODS 5, si yo me concentro no en el 5, sino en el 8, de generación de empleo digno, decente y de calidad para las mujeres, impacto el 5, impacto el 1 de reducción de pobreza, impacto el 10 de desigualdad. Entonces aquí no están, porque los ODS no están solos, están concatenados unos con otros, hay correlaciones. Salud. Voy a ponerles este ejemplo. Si alguien de verdad, se los digo, si tiene una pregunta, un comentario, bienvenido antes de la sesión de preguntas. Tenemos en Bogotá una alianza con la Secretaría de Salud del distrito, con laboratorios del sector farmacéutico, con diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, para revisar los modelos que existen frente a la prevención del contagio de VIH. Hoy en día lo que la mayoría de sistemas de salud tienen es un tratamiento ex post. Yo me contagio y a mí me tratan. Eso es caro para el sistema de salud, eso es caro para la comunidad. Estamos haciendo, y aquí volvemos al tema de experimento, y no es un experimento con la gente, esto lo está haciendo ya en Francia, en España. Estamos haciendo un experimento en Colombia, en barrios específicos de Bogotá, en la aplicación de biomédicos como el Pre-Exposure Prophylaxis y el Post-Exposure Prophylaxis, que son pastillas que se comen antes de tener relaciones sexuales para evitar el contagio. Y estamos midiendo el impacto económico que eso tiene sobre el sistema de salud. ¿Y qué creen? El negocio posible que se abre para vender biomédicos. Los biomédicos en este momento para el pre-exposure, el PrEP, son carísimos. Y lo que están promoviendo en Francia es que hayan... ¿Quién está aquí del sector de salud? ¿Alguien? ¿No? Los derivados, no son derivados, ¿cómo se llama? El genérico. Genéricos que pueden lograr que los precios realmente sean costoeficientes para el sistema. Pero entonces decimos, reducimos esto única y exclusivamente a que los costos del PrEP sean más costoeficientes que los costos de tratar a alguien, o analizamos como macro la sociedad y decimos, vamos a reducir y disminuir el número de nuevas infecciones. Espérate, esto no señala, pero disminuir el número de nuevas infecciones por VIH a población clave. ODS 3.3. ¿Estamos cambiando a la sociedad o no? Yo el otro día oía una canción que me da vergüenza y todo, pero es lo que tenemos y son las realidades. Un cantante colombiano, Maluma, ¿lo han oído? Que su canción decía, hagámoslo sin protección. Y eso es lo que tenemos. O sea, líderes jóvenes que promueven elementos que pueden llegar a ser un boom del contagio de una enfermedad para la cual todavía no hay cura, hay un tratamiento. Entonces, ¿qué pasa si como comunidad, sector privado, sector público, empezamos a pensar en mecanismos que pueden ser alternativos para realmente ser eficientes al combatir una problemática mundial
que ataca a los jóvenes. Vamos a leer oportunidades en el campo. Me encanta. Me encanta porque tenemos además empresas maravillosas colombianas comprometidas con lograr hacer las cosas de una manera distinta. El ODS 2, mucha gente dice hambre cero y se queda ahí. El ODS 2 es de hambre cero, para que nadie tenga hambre. Pero si nos vamos a las metas, el ODS 2 tiene componentes vitales para todos, como duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos de pequeña escala. En Colombia hemos diseñado un modelo a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con ayuda del Gobierno Nacional y con ayuda del sector privado, para abordar a los productores agrícolas de pequeña escala como si fueran CEOs de cualquier empresa. Organizaciones campesinas que necesitan ser fortalecidas, y ahorita hablaba con mi colega del PNUD de un programa que hay en el PNUD a nivel mundial que se llama el PDP, Programa de Desarrollo de Proveedores, que en Colombia lo adaptamos para que sean habilidades técnicas duras, entre comillas, para el emprendimiento, llevar un libro diario, saber cómo se mantiene el stock listo, lo básico, es como finanzas 1.0, y se lo transmitimos a esa población emprendedores base de la pirámide para que ellos entiendan el concepto, lo potencien y logren generar ingresos que les lleven a la acumulación. Pero nosotros empezamos a hacer un análisis de prospectiva. Hoy en día, y así parezca que estuviera hablando de Winnie the Pooh o Alicia en el País de las Maravillas, tenemos hábitos de la felicidad para la productividad. Y necesitamos habilidades TIC para estar ajustados a la cuarta revolución industrial. Estamos llevándole esos 3 tipos de habilidades a las organizaciones campesinas para que se organicen, se fortalezcan y permitan pasar a un elemento de incremento en la calidad de sus productos, incremento en la productividad y por lo tanto cumplir con los requisitos que el sector privado demanda en términos de calidad y cantidad. Yo no puedo decirle a un campesino: usted va a prosperar si trabaja de manera individual. Pero si yo lo colectivizo, le enseño que hay economías de escala a través del trabajo colectivo, podemos llevarlo a que realmente produzca lo que todo necesita. Este es el caso de Postobón. Postobón se acercó al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y nos dijo: mire, yo produzco jugos. Postobón es una empresa colombiana, no sé si la conocen, algunos la han oído, pero produce jugos, gaseosas, produce jugos de mango, mora, guayaba. Dice: el mango que estoy usando para mis jugos, adivinen de dónde lo estaba trayendo. El que adivine lo invito a almorzar. ¿Ninguno? Pero a ver, estamos en América Latina, a ver si le pegan. ¿De dónde? No. ¿Quién dijo Asia? Más o menos. De la India. Bueno, no hay ninguno acertó, se perdieron de mi compañía hermosa en el almuerzo, pero bueno. De la India. Están trayendo el mango y lasa de la India porque en Colombia no hay. ¿Cómo logramos e incentivamos a que los productores de Colombia incorporen el mango en sus cultivos? A chicharrón. Problema porque los cultivadores de mango decían: el mango y lasa crece como maleza en Colombia. Y por lo que me pagan por un mango y lasa, pues yo cultivo un mango Tommy, que es más grande, y me pagan mucho mejor. Perfecto. Revisemos esas necesidades específicas que usted como productor me está diciendo.
Los mangos les sirven como barrera ecológica natural. Sembremos mango alrededor de todos sus cultivos o hagamos siembras tripartitas. ¿Y qué hacemos? Postobón le hace el injerto del mango que ellos necesitan. ¿Es una inversión o es filantropía lo que está haciendo Postobón? Hoy en día, Postobón está agarrando los mangos de productores colombianos, evidentemente bajando los precios de su exportación que tenía que hacer antes, pero pagando a precios justos, razonables, y dándole un ingreso constante en el tiempo a los productores de mango del país. Tenemos otro ejemplo. En Bogotá tenemos un grupo que se llama el Grupo Takami, que son dueños como de 80 restaurantes, o sea, de los 80 restaurantes más pupis y fashion, así elegantísimos, y estaban comprando marañón. Marañón es como una nuez, ¿quién sabe qué es marañón? Es como una nuez, pues como alargadita. En Colombia casi no sabemos qué es porque es muy nueva. Pero estaban comprando marañón a 45.000 pesos el kilo. No, sí, a 45.000 pesos el kilo. No, perdón, a 65.000 pesos el kilo. Y nuestros productores de marañón de Córdoba estaban produciendo una nuez muy, o sea, no lograban despulparla y dejarla enterita, sino que totalmente cuarteada de partida. Y nadie se las compraba. Tenían que desechar eso. El Grupo Takami no necesitaba la nuez entera y por la nuez no entera estaba dispuesta a pagar 25.000 pesos el kilo. Pero si también se la daban entera, la pagaba 45.000 pesos. Antes la pagaba 65. Nuestros señores productores desperdiciaban la que salía partida y no tenían una máquina que dejaba que la nuez saliera entera. Nos asociamos con el sector privado. Hoy en día están vendiendo de manera directa a los productores de marañón de Córdoba a todo el sector gastronómico de Bogotá. Y adivinen quién ganó. Los productores y el sector privado. Este es el esquema de decirles: los negocios inclusivos son un negocio para todos. Y no son tan difíciles de hacer cuando evaluamos la cadena de valor, cuando identificamos quiénes están ahí para transformar el cómo. Vamos a la equidad de género. Ya lo había mencionado, las mujeres controlan el 65% de los gastos en el hogar y el consumo global estimado en 40 trillones de dólares. Y aquí yo voy a poner otro ejemplo con los hombres, no se preocupen, porque la equidad de género incluye a hombres y mujeres. ¿Qué pasa si empoderamos económicamente a la mujer? ¿No creen que se abren nuevos mercados? ¿Nuevas posibilidades? Pues tal es el caso de los hombres. Hace 30 años, yo no me acuerdo haber visto en una comercial de televisión un hombre mirándose: oh, mi shampoo, qué maravilla de shampoo, miren mi pelo como está de terso. Hoy sí. Es cómo revisamos los comportamientos y los cambios estructurales en la sociedad y nos adelantamos a ellos para ver oportunidades de mercado. Y aquí estamos en los dos sentidos. El empoderamiento económico de la mujer representa oportunidades de negocio. Y la diversificación de los roles en el hombre también. Las empresas con una representación de 3 o más mujeres en sus juntas directivas obtienen en promedio un 84% más de retorno sobre las ventas en comparación con aquellas que no tienen representación. Y en Colombia nos inventamos un sello que se llama Equipares. Equipares es un sistema de gestión que busca meterse en el ADN empresarial para transformar su visión del desarrollo en la inclusión justa y equitativa de hombres y mujeres en el mercado laboral. En mi país, desafortunadamente, como en muchos países de la región, tenemos brechas de género
alarmantes en donde la mujer gana 21% menos por un mismo trabajo que un hombre ejerce. Entonces mucha gente dice, pero 21%, ¿a qué se quejan? Pero gana. ¿Sí? 21% puede ser una gota de agua al mes. A lo largo de la vida es un lago. Y ese lago es lo que impide que la mujer pueda tener acceso al crédito, a la propiedad privada y pueda empezar a tener elementos autónomos, por ejemplo, para el emprendimiento. Entonces, las 8 dimensiones que contempla el sello de equidad de género van desde elementos que buscan que haya una revisión de la manera y los procesos mediante los cuales se hacen los procesos de selección, valga la redundancia. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace unos años, no estaba en el PNUD, quiero decir, no es las Naciones Unidas, me llamaron para un cargo importantísimo. Me sientan, yo acababa de tener un hijo, pues mi hijo tenía 6 meses. Me sientan a las psicólogas que estaban haciendo el proceso. Y me dicen, después de una charla larguísima, donde yo les exponía mi vida y esa hoja de vida que parece impresionante, pero normal. Normal porque hoy en día todos los millennials tienen 50 carreras. Venga, ¿y usted por qué quiere este trabajo? Si es tan difícil, usted acaba de ser mamá. Pero es que perdón, es que yo estoy sentada aquí. ¿Usted cree que si yo no quisiera este trabajo estaría sentada aquí? Si yo fuera un hombre, ¿usted me estaría haciendo esa pregunta? No, entonces no se la voy a responder. Pero es enseñarle tanto a las empresas, obviamente no me gané el puesto, es enseñarle tanto a las empresas como a la gente que hace ese proceso de selección, que hay preguntas culturales que tenemos intrínsecas en nuestro ser que son discriminatorias, que lo que minan es el camino al desarrollo económico. Que la mujer tenga hijos no debería ser una barrera si se comparte de manera igualitaria el cuidado sobre los hijos. Si no estaríamos hablando de una licencia de maternidad única e exclusiva para las mujeres, sino tal vez compartida. Las 8 dimensiones también incluyen la revisión del tema salarial. Hacemos un análisis de los cargos y de cómo están repartidos y cómo están pagados. Yo hace 3 años estaba en el Ministerio del Trabajo. Era la directora de la Oficina de Equidad Laboral. Estábamos implementando el sello, porque el sello es con el sector privado, con el sector público y con Naciones Unidas. Si ustedes ven, aquí trabajo conjunto. Y el ministro me dijo, mire Lina, si vamos a aplicar ese sello, aplíquelo aquí. Mire, todas las mujeres son las que mandan. Perfecto, apliquémoslo. Cuando hicimos la investigación, en la gran masa de trabajadores, los mejor remunerados eran los hombres. Les pongo un ejemplo. Conductores. Los conductores todos eran hombres. Y son, o eran, porque quienes tienen conductores son solamente los cargos directivos, quienes ganaban horas extras. El salario de un conductor podía llegar a estar entre los 5 millones de pesos, esos son $3.000, $2.500 en Colombia, que es muy bueno. Secretarias, todas eran mujeres, salario mínimo. Estoy poniendo ejemplos sencillos, pero para que vean que las discriminaciones pueden estar a lo largo de la masa crítica de las empresas y del recurso humano. Nosotros no podíamos llegar con un sello que buscaba y pretendía, o mejor dicho, lo voy a poner en otros términos. El sello de equidad laboral respaldaba una política pública del gobierno nacional, o respalda. Quiere lograr que no haya barrera de entrada y permanencia de la mujer en el mercado laboral. ¿Y para lograrlo creen que con una ley o un decreto era suficiente? No. Llamamos al sector privado. Ustedes tienen acceso al recurso humano, ustedes son los que trabajan con hombres y mujeres todos los días. Le apostamos, 25 presidentes de empresa en el primer año se metieron y empezaron a ver réditos y cambios así. Ejemplo, Argos. Las mixers, los gigantes que tienen ese camión gigante, creen que una mujer tenía el asiento adaptado, ni siquiera estaba adaptado, tuvieron que adaptar los camiones para que una mujer se pudiera sentar. ¿Cómo les parece
que se redujo la accidentalidad de carros, se redujo la pérdida de piezas del carro y elementos. Ojo, yo con esto no quiero decir que los hombres son peores conductores que las mujeres, no. También es un tema cultural. Y yo creo que hoy en día la mujer se tiene que esforzar más, no es que sea más honesta, es que nos tenemos que esforzar todos los días más para demostrar que nos merecemos el puesto ahí. Entonces, empezamos a cambiar las estructuras en que muchas empresas se comportaban para la inclusión de la mujer. Pero ojo, empezamos a trabajar con las empresas para que empezaran a obligar a los hombres a tener una dinámica diferente en sus roles familiares y personales. Después de las 6 de la tarde, nadie se queda. Porque es que una de las grandes limitantes que tienen los empresarios es: la mujer a las 6 se tiene que ir porque tiene que ir a cuidar a los hijos, el hombre se me queda porque ese no le importa. Pues es que ¿cómo no le va a importar? Es que cuando se pensiona el hombre a los 70 años, es un encarte para la familia porque nadie lo conoce. No, literal. Entonces hay que vincular al hombre desde temprano, desde el nacimiento a los hijos, al cuidado del hogar. Es necesario no por un favor, es necesario porque es su derecho. Si yo fuera hombre estaría protestando, se los juro, afuera del organismo legislativo de mi país, diciendo: quiero mis derechos que se han sido negados toda la vida. Yo también quiero tener derecho al esparcimiento, a ir a hacerme las uñas si me da la gana, lo que quiera. Pero es que nosotros no podemos negarle también a los hombres la posibilidad de desarrollarse como personas y seres más allá del mundo laboral. Y a eso también le apuesta Equipares. Es una invitación a repensarse las estructuras internas que llevan a generar ganancias. Industria e innovación, me quedan 19 minutos y yo dije que me voy a demorar menos. ¿Qué? Ya voy a apurarme. Ahorita hablaba de la cuarta revolución industrial y para mí es una obsesión. 2050. Ayer Eduardo lo alcanzó a mencionar, las máquinas van a reemplazarnos. Eso dicen. Y sí, yo soy abogada. Ya hay un software en Estados Unidos que contesta los problemas jurídicos con un 95% de éxito. Entonces pueden reemplazarme, evidentemente, pero no pueden reemplazar la creatividad, el ingenio y la calidad humana del humano. Eso no lo pueden hacer las máquinas. Tenemos que empezar a mirar de una manera distinta el futuro. Tenemos que empezar a preparar a nuestro capital humano de una manera diferente. Hay oportunidades en esa cuarta revolución industrial, como ha habido oportunidades en todas las revoluciones industriales que han existido en el planeta. El tiempo de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. Albert Einstein. El desarrollo del capital humano es una prioridad. Debemos ajustarlo a las tecnologías y a la innovación multisectorial. Hay mucho por hacer. En nuestros países, solo el 30% de los jóvenes alcanzan el nivel superior educativo. El 0.14% del presupuesto general en el 2018 en mi país solamente fue invertido en ciencia y tecnología. Por eso el sector privado es una prioridad. Voy a saltarme. Oportunidades de servicios financieros. ¿Quién está aquí del sector financiero? ¿No? Pero es que me están diciendo que me tengo que ir. Pero ya voy. Servicio financiero, rápido. Tenemos una empresa que se llama, que trabaja con la población base de la pirámide, dándole servicio financiero para la compra de vivienda. ¿Qué hacen? Estudian de manera específica a su target. Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué encontraron? ¿Cómo pagan las poblaciones vulnerables los créditos? Aquí hay un famoso gota a gota, como lo llamamos en Colombia, ¿no? Un crédito gota a gota. Los prestamistas en los barrios, ¿cómo pagan? ¿Cómo pagan ellos? ¿Alguien sabe? Diario, no semanal.
empezaron a ajustar eso en términos de crédito. ¿Cómo es el comportamiento de una población a la que yo le quiero prestar, pero nadie le presta? Ajustémonos. Que me paguen diario. Si quieren ir a pagar a una droguería, que paguen en la droguería. Esto puede ser una hipótesis, pero hoy es una empresa real de Bogotá que se llama Credifamilia, que le está prestando a la población base de la pirámide en todo Bogotá y los municipios aledaños más de 240 millones de dólares en préstamos ha efectuado en el territorio. O sea, no estoy hablando de una hipótesis, es una realidad. Y al 2020 espera llegar a impactar a 78,000 personas. ¿Es un negocio? La base de la pirámide no la hemos pensado como una posibilidad gigante de empoderamiento para la creación de prosperidad. Esto, para cerrar un poco, el modelo de PNUD Colombia en temas de ODS, tenemos una ayuda o un apoyo con el gobierno nacional en términos de advocacy, un trabajo específico con los denominados Farthest Left Behind. Y aquí quiero ponerles un ejemplo pequeñito, si me dejan con el tiempo, y es, nosotros tenemos 8 millones de víctimas porque hemos tenido un conflicto gigantesco en el tiempo, todos lo conocen, y esas 8 millones de víctimas son las más dejadas atrás, son los rurales, son los desplazados, son los que tienen los mayores índices de revictimización, de posibilidad de revictimización, son en términos de pobreza multidimensional los que tienen elementos más altos de pobreza multidimensional. Si yo trabajo con esas 8 millones de personas en un abanico de 13 millones de pobres y yo los impacto de manera directa, ¿no creen que el país reduce la pobreza así? Eso se ha hecho. Y por eso Colombia ha venido teniendo un sistema muy efectivo de reducción de pobreza en los últimos 5 años. La focalización. Sector privado, oportunidades, recolección de datos y reporte de ODS. No me puedo ir, ayer Eduardo hablaba del GRI, muchos aquí lo deben conocer. ¿Qué hicimos con el GRI? Con el gobierno nacional y con 150 empresas colombianas. Les modificamos los tableros GRI de reporte usual, metimos 2 o 3 preguntas más frente a los 5 ODS priorizados este año para el High Level Political Forum en Nueva York. Y estamos reportando e hicimos un reporte de cómo el sector privado incide de manera directa en el cumplimiento de las metas. Para ponerles un ejemplo, si ustedes tienen aquí, ayer veía que alguien de puertos, los puertos son los que tienen acceso, por ejemplo, al tema del agua del mar, el nivel de contaminación, su salinidad, todos los elementos. Eso no lo tiene ni el gobierno, ni la cooperación internacional, ni la sociedad civil, lo tiene un privado. Y es un indicador y una respuesta específica para los ODS. Modelo de inversión territorial. Yo les hablaba primero de la focalización a través de las personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el modelo de trabajo con territorios, con municipios o departamentos de mi país, usualmente son municipios y departamentos que tienen el recurso para hacer un tema de desagregación de datos, buscar dónde están las brechas, hacer correlación de datos para mirar dónde están los problemas, pero no todos los municipios y departamentos están así, por eso se focaliza o territorial o poblacional, porque yo puedo llegar a un territorio no tan próspero mediante una política pública nacional de las personas y al territorio sí con una alianza con el sector, con el gobierno local. Entonces trabajamos con esos gobiernos locales, con la sociedad civil organizada y poblaciones más dejadas atrás, un ejemplo es La Guajira. Quiero cerrarles con esta frase de Steve Jobs que dice: las grandes cosas en los negocios nunca se hacen solo por una persona, son hechas por un equipo de personas. Y aquí yo añadiría que tienen que hacerse por un equipo multidisciplinario y multisectorial. Muchísimas gracias. Ya. Uy, me quiero... ¿Tiene preguntas? Sí, claro. Pues muchísimas gracias a nuestra invitada Lina Arbeláez. Si alguien tiene preguntas, les ruego levantar su mano. Hay 12 decanes con micrófono. Este es el momento en el que puedan abordarla a ella para hacer alguna pregunta, ya que está aquí todavía en el escenario. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Están muy tímidos, siguen tímidos. Muy buen día. En el tema de los biomédicos para el VIH, ¿quién los fabrica y cómo se comercializan? No te entendí. El tema de los biomédicos preventivos para el VIH. Sí. ¿Quién los fabrica? ¿Cómo los comercializan? ¿Qué papel tiene ahí el ente rector de salud en Colombia? Te puedo decir cómo lo están haciendo en Francia, porque en Colombia hasta ahora, como lo dije bien, es un experimento que estamos desarrollando a través de la OMS. ¿Por qué? Porque primero queremos probar que el modelo funciona, pero en Francia lo están haciendo los laboratorios. Ellos están comercializando, en Estados Unidos también se ha hecho. En Estados Unidos el sector es absolutamente, es el sector privado quien domina la venta de biomédicos. Eso está durísimo. ¿Aló? ¿Sí? Pero en nosotros es una alianza para un experimento. Están 3 farmacéuticas y está la OMS de por medio realizando como la evaluación en términos económicos. El rol del PNUD en ese caso es netamente medir el impacto frente al ahorro programado que se hace para el sistema de salud en general y frente a la reducción de contagiados de VIH, qué impacto eso tiene frente a la economía local. Pero no, es un experimento muy puntual. ¿Y qué pasa con las infecciones de transmisión sexual en general? ¿Este biomédico funciona o siempre tiene que haber otro tipo de...? Sí, todas las TSI funcionan, se previenen con el biomédico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Allá también hay otra atrás. Muchísimas gracias. Yo quería saber en el caso de los servicios financieros, ¿a cuál es la tasa de interés que se les presta? Porque eso es importantísimo también, porque también es un tema de sí, les estamos prestando, pero también les estamos dando una tasa de interés del 50%, entonces eso es importante. La tasa de usura en Colombia está regulada, es decir, que no puede sobrepasar una tasa de usura, está abajo del 45%, abajo, no la de ellos, o sea, la de usura a nivel nacional. La de ellos está alrededor del 27%. ¿Alguien más? Creo que atrás había una pregunta más. ¿Sí? ¿Allá una? Aquí hay otra. Sí. Buenos días, gracias. Muy linda su exposición. Me dice mi compañero que si voy a preguntarle algo de equidad de género, entonces le digo que no, ¿verdad? Porque estábamos peleando ahorita cuando usted estaba hablando de la mujer. Sí, quería preguntarle, yo soy ingeniero agrónomo y trabajo la parte ambiental y social en proyectos. Vi cuando expuso desarrollo rural, vi palma africana en esa fotito que tenía. Ahora le pregunto, ¿verdaderamente Colombia está trabajando la situación de la agroindustria, de los monocultivos, del impacto ambiental? De hecho, palma africana me escandaliza porque nosotros tenemos gran cantidad de palma africana y hasta ahora nadie mide las consecuencias ambientales. Tenemos caña de azúcar, yo he sido cañera, no estoy en contra de la caña, pero ahora estoy en contra de las malas prácticas porque solo hay un planeta, no hay un plan B, como decía. Mi pregunta es si de verdad su país tiene un cambio en estos 5 años del ODS, verdaderamente está medido. Es verdad que hay menos bosque maltratado, que el narcotráfico redujo la explotación o matar el bosque, por ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esos problemas. ¿Y dónde se define puntualmente? A menos agua. Si no hay agua, no hay vida. Se redujo la biodiversidad. Tenemos zonas de impacto impresionantes, zonas de reserva en Honduras y nadie sabe. De acuerdo, mira, nosotros como les planteé en el eje de desarrollo, de pronto la foto no es la mejor. Nosotros estamos promocionando a las organizaciones base de la pirámide productivas en Marañón, Aguacate, Limón, Tahití. O sea, son productos diferentes, no es ni la caña ni el sector de la palma, que efectivamente pues son monocultivos y además que requieren una gran extensión de tierra. Yo te diría que como nosotros venimos trabajando con nuestros campesinos, sí es aprendiendo de ellos además, porque uno no puede llegar con la soberbia de todos lo sabemos nosotros y nosotros somos los que le vamos a enseñar. Aquí es una relación en 2 vías en donde ellos también enseñan modelos de conservación efectiva del medio ambiente y de cuidado del medio ambiente,
pero procuramos hacer, por ejemplo, un tema de compostaje, de abono orgánico, que realmente dé para que los campesinos estén conscientes de la degradación del planeta y lo que puede generar el uso de pesticidas, etc. Ayer Eduardo lo decía, se están utilizando moscos y bacterias para que se coman las posibles plagas que existen en los cultivos. Pero yo sí diría que el sector agroindustrial en general, que no es con quien nosotros trabajamos porque el rol en este momento nuestro es de jalonar a los más dejados atrás, pero sí creemos que el sector agroindustrial está entendiendo que tiene que cambiar la manera en la cual usa y hace un uso efectivo de los recursos naturales. El sector cañero en el Valle del Cauca, por ejemplo, en Colombia, ha sido muy responsable en el tema de ayuda y conservación de las cuencas hídricas. El sector palmero en ciertas zonas del país está siendo muy responsable en la manera como lo hace. Aquí estamos ante un dilema que yo creo que no es fácil de resolver y por eso se necesita del diálogo, de oírnos. Estamos ante el dilema de que necesitamos el desarrollo económico, necesitamos la productividad, pero necesitamos hacerlo de una buena manera. Entonces, por eso es que necesitamos sentarnos a decir cómo logramos eso. Pero para decirte y responder de manera específica, nosotros no estamos trabajando en el eje de desarrollo rural integral con las grandes industrias, sino con los campesinos base de la pirámide. Muy bien. ¿Otra pregunta acá? Aquí. ¿Sí? Primero yo. Aquí está el micrófono, por acá a este lado hay una pregunta. Oh, perdón, sí. Bien, me uno a las felicitaciones por tan hermosa exposición y por hacerlo de una manera tan peculiar. Y a propósito de la forma jocosa en que abordaste el caso Maluma, me llama la atención y relacionado con los 5 drivers de los que hablaste, si ustedes también tienen contemplado trabajar en esos liderazgos que indudablemente generan y lideran opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Desafortunadamente o afortunadamente, el sistema de Naciones Unidas trabaja con unos... Yo creo que podemos hacerlo a la inversa. Y esto es un ataque de inteligencia pensado aquí como en este escenario que no es fácil uno pararse frente a todo el mundo. Pero es utilizar a nuestros champions, a los líderes globales de los ODS, donde está por ejemplo Shakira, Messi, para que le pongan un shame, como un velo ¿de qué? No es, sí, pero como de shame, ¿cómo se dice shame? De vergüenza a quienes promuevan este tipo de cosas. Nosotros como organizaciones de Naciones Unidas no podemos trabajar precisamente con personas que promuevan o cantos misóginos o comportamientos violentos. Lo que debemos hacer, y yo creo que aquí no es solo Naciones Unidas, es la sociedad, rechazar. Quienes tenemos acceso a Spotify o a comprar el CD del uno del otro o ir a los conciertos, somos nosotros, es la sociedad. Entonces yo creo que el veto de vergüenza lo ponemos nosotros. La última pregunta por acá, ¿sí? Muy buenos días, Lina, felicidades, por supuesto por la presentación, pero sobre todo por tu pasión y tu compromiso. Nos sentimos como mujeres muy representadas, muy bien representadas. La pregunta es, en una de tus partes, en la parte de nivel gobierno y el trabajo que han hecho, hablaste del GRI, hablaste de algunas cosas. Me interesa que me expliques cómo está el nivel de rendición de cuentas del gobierno en sí. ¿Tiene el gobierno de Colombia ya ese reporte que pueda ser un ejemplo para Latinoamérica y el mundo? Colombia tiene una secretaría técnica que está anclada, y ahorita lo hablábamos con Jaime de Honduras, una secretaría técnica que está anclada en el Departamento Nacional de Planeación. Son ellos los obligados a reportar y a medir los avances de Colombia en 3 vías. Uno, en cómo el gobierno lo está haciendo, y es cada entidad, cada ministerio tiene que tener un reporte, y dentro de los planes estratégicos que se construyan, dentro de las líneas de cada proyecto, debe tener un indicador ODS. El segundo es el sector privado. Y para el sector privado, lo que te decía, hemos adecuado las plataformas GRI y estamos trabajando con líderes del sector privado a nivel territorial. En el Valle del Cauca estamos trabajando con Valle por y para todos, en Antioquia con ProAntioquia y en Bogotá con la Cámara de Comercio.
Ellos son los que nos han llevado al sector privado a hacer reportes específicos con ODS puntualizados, que no los establecemos nosotros, sino que los establece el High Level Political Forum año a año. Esta vez están focalizados más a los de energía. 6, 7, 11 y 14, si no estoy mal, y 15. Es más a los ambientales, pero es cómo el sector privado está contribuyendo en cada uno de esos elementos. Se están poniendo indicadores concertados con el sector privado. Ahora, yo no quiero decir mentiras, y hay un debate mucho más grande, y es ¿qué hacemos con lo que reporta el sector privado? Y esta discusión la hemos tenido en Colombia, y me explico. Claro que nos sirve para reportar en cómo el sector privado aporta los ODS en un escenario, por ejemplo, internacional. Pero el DANE, que es nuestro Departamento Nacional de Estadísticas, se ha rehusado a usar la información y datos que da el sector privado por una razón, porque dice que no sabe cómo lo recolectan, que hay un problema en la veracidad o validar esa información porque quien lo recoge es el mismo sector, ¿sí? El mismo privado. Sin embargo, aquí yo hablaba con el director y le decía, eso es cierto o parcialmente cierto, y tenemos que buscar la manera de resolverlo. ¿En qué sentido? El mundo laboral. El mundo laboral recibe información del sector privado y la información se valida con el sector privado. Y es donde mejores estadísticas hay casi que en todo el mundo. Entonces, se puede, hay que buscar las maneras y hay que buscar conciliar la manera en cómo se recoge la información para que pueda ser validada y utilizada en las cuentas nacionales, por ejemplo. No sé si te respondí, hay un debate, y el tercer elemento que viene trabajando la Secretaría, y se me olvidaba de dejar por fuera, es el de la sociedad civil organizada. Nosotros acabamos de lanzar una plataforma multiactor, que es una página web que permite recoger las iniciativas del sector privado, del sector de la sociedad civil organizada y del sector privado, para empezar a recopilar proyectos, programas y políticas que hayan incorporado en los territorios personas y que estén teniendo un impacto directo en las comunidades. Pongo un ejemplo, y en San Andrés y Providencia, que es una isla, son islas en Colombia, se empezó a trabajar por parte del, es un cura, no es un cura, es cristiano, es un pastor, el pastor del territorio empezó a reconvertir la iglesia, la escuela, la panadería, todo lo que estaba a su alrededor en energía de paneles solares. Y la gente empezó a decir, uy, pero la cuenta de la energía me sigue llegando igual, yo no estoy generando ningún valor, ni me está dando nada a la misma comunidad. Y el trabajo que empezamos a hacer es, claro, le está generando lo mismo, pero usted no se está dando cuenta. Uno, el colegio construyó un aula absolutamente nueva y la cuenta le sigue llegando igual. La hostelería que quedaba al lado tiene 5 cuartos nuevos y la cuenta le sigue llegando igual. Entonces es como empezamos a analizar de verdad el análisis costo-eficiente y la medición sobre lo que se hace con esas iniciativas de la sociedad civil organizada, que también son muy importantes. Ahí mismo también encontramos una falencia, y es que los paneles solares estaban, pero no habían baterías, entonces no podían guardar la energía. Las baterías son caras. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente podamos tener una alianza con la empresa energética de San Andrés para que haya baterías y puedan guardar energía y efectivamente reutilizarla? Pero lo que yo quiero decirles es, el gobierno avanzado, Colombia avanzado, tiene un mecanismo además en el cual se mete a todos los planes de desarrollo locales de departamento y municipio para incorporar indicadores ODS. Fuera de eso, lanzó un COMPES. Un COMPES es la política pública nacional con indicadores y metas trazadoras para el cumplimiento de los ODS al 2030. Aquí ha recibido críticas y aplausos. ¿Por qué críticas? Porque tiene metas que para algunos territorios son superfluas. El ejemplo de la meta de género es realmente absurdo, es llegar al 2030 con el 50% de las mujeres en cargos directivos en el sector público solamente. Pues eso realmente es triste cuando hay unos desafíos mucho más grandes. O el de innovación, que es el ODS 9, la meta trazadora para el gobierno nacional es tener internet para todo el mundo, ya el 95% tiene acceso.
Entonces, lo que nosotros vemos es, hay oportunidades y la agenda no es del gobierno, y eso es importante. Claro que tiene que tener un liderazgo, claro que tiene que tener las herramientas para poder medir y para poder guiar al gobierno nacional, pero la agenda es conjunta. Y aquí sí quiero decirles que organismos como el PNUD o el Sistema de Naciones Unidas es un facilitador y puede ayudar a realmente entender cómo está funcionando en otros lados del planeta. Esa es como la respuesta. Muchísimas gracias y pues espero ahorita encontrarnos. Despidámosla con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.